Hola. La Iglesia Palabra de Vida de la Cuenca te da la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Somos una gran familia. Hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo estamos? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Según nos estás escuchando, es una gran bendición el poder estar con ustedes una vez más en este espacio para poder estudiar la palabra del Señor. Estamos estudiando el Evangelio según Marcos, es un evangelio importantísimo. Estamos aprendiendo cosas maravillosas. Hoy tenemos un nuevo tema, es una alabanza perfecta. Como dije, perfecto, una alabanza perfecta. Si leemos los capítulos 38 y 39 del libro del profeta Ezequiel, vamos a ver que en ese libro se tratan eventos finales, de la época final de esta sociedad, de este planeta. Mientras que en los capítulos 40 y 48 de este profeta Ezequiel, recibe una visión sobre el futuro del templo, del tiempo del milenio, cuando el Señor Jesús entrará aquí en la tierra reinando por 1000 años. El interesante texto bíblico del versículo 2 nos muestra una puerta en el tiempo, en este tiempo final, una puerta abierta hacia el templo del milenio, el tercer templo, vamos a decir así, la cual actualmente está cerrada porque el mismo Señor había cerrado esa puerta. Podemos leerlo en el versículo 2. O sea, habla del Señor Jesús como Dios y en realidad lo es. Así que nuestro texto está hablando de un futuro, del regreso de nuestro Señor Jesucristo a esta tierra, donde Él mismo entrará por esa puerta. En la actualidad, esa puerta que está en la ciudad de Jerusalén, quedan algunos restos del templo hacia esa puerta, construido por Herodes, el templo que construyó. Estamos hablando del segundo templo. El mismo templo donde el Señor Jesús entró y salió tantas veces. En los restos de este templo está el muro de las lamentaciones, donde los judíos, cuando le permiten hacerlo, van y oran y dejan escrito con sus peticiones de oración. Pero también existe una puerta oriental que da al monte de los olivos, conocida precisamente con este nombre como la puerta dorada. Esa puerta fue sellada por los cruzados cristianos en la Edad Media, porque ellos creían que Jesús había entrado al templo por esa puerta un día domingo previo a su muerte. Que conocemos en la Biblia como la entrada triunfal a Jerusalén. Y pensaron que debía estar cerrada hasta su segunda venida, hasta el regreso. La idea era que Jesús, al regresar nuevamente a Jerusalén por segunda vez a esta tierra y entrar a Jerusalén, lo haría por esta puerta para entrar al templo nuevamente. La puerta fue sellada y fue cerrada posteriormente también por el gobernador musulmán Solimán, un gobernador turco de Jerusalén en el año de 1530 después de Cristo. La puerta dorada o puerta de la misericordia nos recuerda que estuvo abierta cuando Jesús se presentó como el Mesías y se presentó como el Rey de la Gloria, como lo dicen los salmos. Aún está cerrada, por supuesto, y esto es el indicativo que los judíos lo han rechazado como su Mesías. Se abrirá nuevamente cuando lo reciban como el Mesías. Y esto se refiere al final de la gran tribulación y el comienzo del milenio, cuando Israel como nación y como pueblo será salvo. Ya que ellos reconocerán al Señor Jesús como Mesías, el Señor Jesucristo lo va a reconocer como el Cristo. El Salmo 24 también se refiere a la entrada celestial de nuestro Señor Jesús después de su resurrección
y en paralelo histórico, su regreso a Jerusalén con toda su gloria y esplendor de un rey victorioso que viene a la tierra, no tan solamente para estar en Jerusalén, sino para subyugar el mundo por 1000 años. Aquí será una profecía cumplida al esplendor de nuestro Señor Jesucristo cuando regrese a esta tierra a reinar después de la gran tribulación. Esta es la visión profética más importante sobre el reinado inminente de nuestro Señor Jesucristo, donde todos podemos participar como iglesia en esa entrada triunfal a la ciudad santa de Jerusalén. Y no tan solo de esta región del Medio Oriente, sino su entrada triunfal al planeta, que cambiará seguramente todo el sistema político social corrupto que hay actualmente en el mundo. Podemos imaginarnos el desfile real del Rey de Reyes y Señor de Señores entrando por las puertas de la gran ciudad de Jerusalén para reinar por 1000 años en todo el mundo. La puerta cerrada para entonces estará abierta para recibir a su Señor, Rey de Reyes. Pablo dijo a Tito, esperando al Señor. En verdad, ese texto de Tito, capítulo 2, versículo 11, versículos 2 y 13, es maravilloso. En verdad, Dios se ha manifestado a toda la humanidad con su gracia, la cual trae salvación, enseñándonos a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas, porque así podemos vivir en este mundo con justicia, este mundo con piedad y dominio propio, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nuestro texto que hemos leído nos dice que debemos estar siempre listos esperando al Señor Jesucristo. Aquí tenemos una gran lección sobre la vida cristiana, y es que tenemos una esperanza, la cual el apóstol Pablo llama bendita, la bendita esperanza. Note que nuestro texto es una advertencia sobre cómo evitar vivir una vida despreocupado por el Señor. O sea, ir en una vida mundana que se preocupe por las cosas de este mundo. En la vida que lleva el Señor Jesucristo a un segundo plano sin importancia, es decir, pones de antemano en el primer plano las cosas del mundo y las cosas terrenales, y a Jesús lo desplaza. Por eso el Señor nos llama a la salvación y a una vida en santidad mientras esperamos el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Si ubicamos a Jesús en su tiempo histórico, lo encontramos enfrentando un movimiento de resistencia religiosa y política, un movimiento llamado movimiento zelota. Los celotes lucharon por medio de la violencia contra la autoridad establecida, en la que veían la expresión del paganismo e imperialismo romano, opuesto a la fe judía, opuesta a su libertad como pueblo. Cuando Jesús entra en la ciudad o entra en acción a su vida pública, encontramos que hay un problema. El número uno es que en este pueblo la resistencia al invasor romano fue un problema religioso y político a la misma vez. Por eso es que logra confundirse el estatus de Jesús, el propósito de Jesús, el objetivo de Jesús. Es evidente que Jesús se sitúa en una actitud crítica frente a todas las instituciones existentes en su tiempo. Formaron parte de un mundo pervertido que influyó potencialmente y que fue inútil, por lo tanto no tuvo ningún valor eterno. Y si nos enfocamos en la idea visionaria de Jesús de mover las masas hacia su propósito, no meramente político ni social, sino espiritual, podemos deducir que Jesús fue el revolucionario más anhelado de todos los tiempos, ya que no pretendió acabar la explotación del hombre por el hombre, jamás apuntó a una sociedad nueva,
sin injusticia, sino que pretendió crear una nueva vida en cada individuo, en cada ente, en cada ser. Un nuevo modo de existir absolutamente impensable para el ser humano de su entorno y para el ser humano del día de hoy, al siglo XXI. Es imposible que de una manera humana podamos alcanzar nuestros propósitos, los propósitos de Dios en nuestra vida, para nuestra vida, o nuestro propósito personal en base al contexto de Dios, que lo logremos con nuestras propias fuerzas. Es cierto que comenzar a vivir una nueva vida traerá como consecuencia cambios profundos en las relaciones humanas y posibilitará la creación de una nueva sociedad, pero Jesús no pierde el tiempo participando en una acción que encare la destrucción de las estructuras corruptoras mediante la violencia. Él no quiere desviar los corazones de su predicación, que es el reino de Dios, que no es de este mundo, es un reino que no tiene nada que ver con los reinos de la tierra, para nada. Se trata de un nuevo modo de existir, insospechable para el hombre. Fue necesaria la encarnación del Hijo de Dios para que el hombre pudiera aceptar. Por eso los profetas, el profeta Isaías, él lo dijo, llamará su nombre Immanuel. Mateo en su evangelio lo reafirma y cita ese texto bíblico de la Torá. Su nombre será Immanuel, Dios con nosotros. Así como el mono jamás soñó en convertirse en hombre, la vida divina que Cristo trae al hombre resulta tan desproporcionada a los ideales terrenales, que los intelectuales de la palabra le han dado en llamarle el salto mortal en la línea de la evolución. Es algo que no se puede comprender tan fácil, y ha causado tanta discusión y es tan complejo entenderlo. Pablo profundiza cuando usa la palabra metamorfosis, hablando del ser humano que está muerto y se levanta por la resurrección, y el hombre que está vivo y se transforma, para culminar con esta parte del proceso de salvación, metamorfosis. El paso del hombre a la vida transhumana, a la vida glorificada, a la vida transmutada por la voluntad del Eterno. Los evangelios muestran con claridad que Jesús habló fuerte a los ricos, les predicó con insultada insistencia sobre la injusticia social en que vivían. Jesús anunció que a la luz del reino que vendría, habría una alabanza perfecta a la luz de los hechos. El orden social de su tiempo histórico fue como tal un juicio revolucionario que lo quiso frenar en su momento en esta parte del proceso de salvación en la vida de Jesús. Escuche esto, muy importante. Pero Jesús, como ya dijimos, no apunta a voltear el orden social directamente. Él exige otra cosa de sus discípulos. Cada uno debe aplicar individualmente desde ahora las normas del reino futuro, las normas del reino de Dios. Cada hombre como individuo debe ser cambiado por la ley del amor. Jesús se preocupa por hacer desaparecer del individuo el egoísmo, el odio, la injusticia, la falsedad. De esta manera está estableciendo el reino de Dios, comenzando en nosotros, comenzando en nuestra familia, comenzando en nuestras comunidades, y vamos por todo el mundo. Así que cuando Jesús dice que no vino a traer la paz sino espada, de ningún modo está recomendando la guerra. Aquí nos constata que la decisión que su mensaje exige a los humanos, esto va a reaccionar, a esto nos va a llevar, y esto va a provocar disensiones entre los seres humanos, entre las personas, entre las familias, entre la sociedad, y puede suscitar la persecución de sus discípulos, de su gente, de los hijos del reino. La historia reciente y actual muestra cómo las palabras de Cristo tienen plena vigencia. Miren,
Uno de los más recientes y muy conocidos en la historia universal es Martin Luther King, conocido como el apóstol de la no violencia. Él es eliminado violentamente al ir detrás de eliminar uno de los derechos humanos como es la libertad. El mundo no puede soportar el mensaje de Cristo cuando se expresa con su fuerza original. Y pueden dar buena fe de esto que estamos hablando nuestros hermanos de todo el mundo que por su fidelidad al Evangelio sufren hoy las consecuencias de la violencia institucionalizada, como países como Irán, Afganistán, Irak, Corea del Norte, China, por decir algunos, sin dejar afuera la India. Terrible cosa, ¿verdad? Quiero enfocar el tema y quiero decir lo siguiente. El creyente verdadero siempre imitará la humildad y la obediencia en la persona de Jesucristo. Además, su alabanza será exclusiva para el Eterno. Quiero repetirlo nuevamente. El creyente verdadero siempre va a imitar la humildad y la obediencia en la persona de Cristo. Además, su alabanza será exclusiva para el Eterno. Vamos a la lectura de este día. La lectura de este día es Marcos capítulo 11, versículo 1 hasta el versículo 10. Es una lectura importantísima. Por favor, pongan mucha atención. Capítulo 11. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso?, decid que el Señor lo necesita, y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles, y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. Perfecto, estamos reflexionando en el tema. Vamos a analizar el tema bajo 3 aserciones espirituales y vamos con la primera aserción. La primera aserción es una orden que cumplir. Como dije, perfecto, una orden que cumplir. Este marca un momento crucial en la vida de Nazaret, ya que anuncia su entrada triunfal a Jerusalén. Y en este episodio Jesús envía a 2 de sus discípulos a buscar un burro, un asno, para su uso. La gente que se encontraba en Jerusalén para la celebración de la Pascua recibe con alegría, agitando ramas de palma, clamándolo como el que viene en el nombre del Señor. Lea el versículo 9, por favor. El significado del versículo radica en la humildad con la que Jesús entra a la ciudad, a pesar de ser el Hijo de Dios. De hecho, su elección de un burro como medio de transporte en lugar de un caballo como lo habría hecho quizás algún otro rey o líder terrenal, representa la importancia que Jesús da a la humildad y a la sencillez. Además, el hecho de que Jesús haya enviado a 2 de sus discípulos a buscar el asno también representa su confianza y dependencia de su seguidor. A menudo se ha señalado que Jesús no hubiera podido llevar a cabo su ministerio sin ayuda y el apoyo de sus discípulos. Y este versículo lo ilustra claramente. Este versículo nos enseña que la humildad y la sencillez son valores fundamentales de la fe en Cristo. A menudo, la sociedad actual se enfoca en buscar la grandeza, el éxito, el poder. Sin embargo, Jesús nos muestra
cómo un líder puede ser grande y tener poder sin la necesidad de hacer alarde de ello. Además, el hecho de que Jesús haya dependido de sus discípulos nos enseña la importancia de la comunidad y la ayuda mutua en la vida de un cristiano. En lugar de aspirar a la autosuficiencia, debemos buscar a nuestros hermanos de la misma fe en nuestra comunidad para ayudarnos en el campo de la vida. Este versículo nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida, sobre la forma en que buscamos la grandeza y el éxito. Aquí podríamos lanzar una pregunta al aire para ti, para mí. ¿Estamos buscando ser grandes en los ojos de los demás o en los ojos de Dios? Y otra pregunta que lanzamos al aire para ti, para mí podría ser: ¿estamos dispuestos a depender de otros y pedir ayuda cuando lo necesitemos? ¿O nos esforzamos por ser autosuficientes? Miren, simplemente, el Señor solo necesita de ti. Necesita que tú digas un sí. Él siempre estará dispuesto a tu ayuda. Y Él siempre estará dispuesto a responder a tu ayuda. Solamente necesitas decir sí, porque del resto se va a encargar Él. Además, este tema también nos invita a reflexionar sobre la forma en que tratamos a los demás en nuestra vida diaria. ¿Tratamos a los demás con humildad? ¿O la tratamos con sencillez? ¿O tratamos a los demás para demostrar que tenemos poder o superioridad? ¿Cómo lo estamos haciendo? La pregunta podría ser: ¿estamos dispuestos a ayudar a otros y a depender de ellos en momentos de necesidad? Es una buena pregunta. ¿Cómo podemos aplicarla a nuestra vida? Este versículo nos muestra que debemos seguir el ejemplo de Jesús y buscar la humildad en nuestra vida diaria. Debemos aprender a depender de los demás a medida que avanzamos por el camino de la vida y ayudarnos mutuamente. Al hacer esto, podemos fortalecer nuestra comunidad y demostrar el amor y la compasión de Dios a los demás. Por lo tanto, pongamos en práctica la sencillez y la humildad en nuestras vidas y busquemos depender de Dios y de nuestros hermanos, todos aquellos hermanos que son parte de nuestra comunidad y que vivimos la experiencia de nuestra misma fe para lograr la grandeza en nuestra vida espiritual. Jesús está dando instrucciones específicas a sus discípulos sobre dónde encontrar el pollino y les dice que cuando entren en la aldea que estaba enfrente a ellos, iban a encontrar este pollino y lo iban a encontrar atado que nadie ha montado. Les pide que lo desaten y se lo lleven. Y esta instrucción puede parecer algo extraña a primera vista, pero mira, hay significado más profundo detrás de esto. En la época de Jesús, los pollinos eran adquiridos por las personas para realizar trabajos agrícolas, pero también se utilizaban como medio de transporte, especialmente para los más pobres, que no podían permitirse tener un caballo, un carruaje o un carro. Al montar un pollino, alguien estaba demostrando su falta de recursos. Al enviar a sus discípulos a buscar un sencillo animal como el pollino, Jesús estaba enviando un mensaje. Él estaba dispuesto a entrar en Jerusalén de una manera humilde, no como un rey terrenal, sino como el siervo de Dios. También nos enseña la importancia de escuchar y seguir las instrucciones de Jesús. Al igual que los discípulos, podemos no entender completamente las instrucciones que se nos dan, pero podemos confiar en su sabiduría. Si seguimos su camino, podremos encontrar un mayor propósito y significado para nuestra vida. Miren, resolvamos algunas dudas. Y hay preguntas que podemos hacer, y para ti, para mí, por ejemplo, ¿por qué Jesús pidió un pollino? Jesús necesitaba el pollino para su entrada triunfal a Jerusalén. Quería cumplir con las profecías del Antiguo Testamento que describían su entrada como humilde y pacífica y no como la entrada de un rey terrenal.
el pollino era el símbolo de su humildad. Podemos analizar la importancia de la obediencia a Dios. Los discípulos no cuestionaron la orden de Jesús, ni intentan razonar con él, simplemente van y hacen lo que se les pide. En nuestra vida también debemos ser obedientes a Dios y seguir sus enseñanzas. Como creyentes debemos tener siempre plena confianza en que Dios siempre sabe lo que es mejor para tu vida y para mi vida, y que sus planes son perfectos. Muchas veces nos encontramos en situaciones en las que no entendemos por qué tenemos que hacer algo, o que hemos pasado por encima de una circunstancia difícil. Sin embargo, como creyentes debemos recordar que Dios siempre tiene un plan para nuestra vida. Y recordar también que debemos confiar en Él, incluso cuando no comprendamos el propósito. Vamos a la sección 2 y es exacto como Dios dice. Como dije, perfecto, exacto como Dios dice. El Evangelio de Marcos relata la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Jesús manda a sus discípulos a buscar un pollino que nunca habían montado y dice que si alguien le cuestiona por qué lo están haciendo, debían decir que el Señor lo necesitaba y que se los iba a devolver. La profecía del Antiguo Testamento del libro del profeta Zacarías se cumple en este pasaje. Se puede leer Zacarías capítulo 9, versículo 9. Sin embargo, no observamos la bendición y la alegría que conlleva el evento en la historia de la redención en este. Si nos vemos la hostilidad hacia Jesús, que va a llevarlo, lo va a desembocar a su crucifixión. En este pasaje encontramos una lección importante para nuestra vida. Jesús necesitaba un pollino que nunca había sido montado. Este animal representa al ser humano, representa tu vida, representa mi vida. La obra no acabada, la persona que está lista para creer. La liberación del pollino es un recordatorio de nuestra propia liberación de las ataduras pecaminosas que nos rodean, que nos atan, que nos tienen limitados. Al igual que el pollino atado, nosotros también podemos estar atados por cadenas emocionales, mentales, físicas que nos impiden avanzar. Pero con la ayuda de Jesús podemos liberarnos y de estas ataduras avanzar hacia nuestro propósito en la vida. La liberación del pollino en Marcos capítulo 11, versículo 4, muestra el gran amor y el poder de Jesús, que nos libera de todo aquello que nos ata. Este pasaje nos enseña sobre la obediencia, la necesidad de nuestra vida, propia liberación. Podemos aplicar esta enseñanza en nuestra vida diaria, nuestra vida personal, y avanzar hacia nuestro propósito en Cristo. La pregunta que se hace en los presentes se puede entender como una duda o una molestia. ¿Por qué los discípulos necesitan desatar el pollino si Jesús puede caminar perfectamente? La respuesta es que desatar el pollino y usarlo para la entrada triunfal tenía un significado simbólico y profético muy profundo. El pollino era un animal humilde que se utilizaba para trabajo cotidiano. Al utilizarlo para entrar a la ciudad de Jerusalén, en lugar de usar caballos o carruajes, Jesús estaba mostrando su humildad y su sencillez, como lo había dicho con anterioridad. Esto lo podemos interpretar como una invitación a la humildad y a la modestia. Jesús, como un líder espiritual, como el Mesías, no necesita mostrar su poder y grandeza con un desfile pomposo, sino que con su simple presencia y su mensaje de amor y redención. En nuestra vida diaria podemos aplicar este mensaje en nuestras relaciones con los demás. La humildad nos permite reconocer la dignidad y el valor de todas las personas, independientemente de su posición social, su posición de riqueza o poder.
escuche esto, muy interesante. Qué maravilloso, ¿verdad? No estar por arriba del derecho de los demás. El uso de este pollino en la entrada triunfal también nos enseña la importancia del simbolismo y la representación en nuestra vida espiritual. Muchas veces las acciones que parecen insignificantes o innecesarias tienen un significado profundo o simbólico detrás de ellas. Debemos ser sensibles y estar atentos a estos símbolos en nuestra vida, para así poder reconocer, dar significado y aplicarlo a nuestra relación con Dios y a nuestra relación con los demás. En el versículo de Marcos capítulo 11, versículo 5, parece un diálogo trivial, nos enseña importantes lecciones sobre humildad, modestia, simbolismo, representaciones gráficas, espirituales. Los gestos sencillos y humildes son muchas veces que tienen un gran valor y significado espiritual. Y debemos estar atentos a ellos para poder aplicarlos en nuestras relaciones con los demás y en nuestra conexión con Dios. Recuerde usted, Pedro mismo lo dijo, el apóstol Pedro, capítulo 5, primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5. La humildad te hace grande. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¡Wow! Vamos con la aserción número 1, una alabanza perfecta. Como dije, muy bien, una alabanza perfecta. En Marcos capítulo 11, versículo 7, vemos la representación de una escena fascinante de la vida de Jesús. Nos cuenta cómo sus seguidores trajeron un pollino a Jesús, lo cubrieron con su manto y Jesús se sentó sobre él. Y este acontecimiento histórico tiene un gran significado espiritual y nos enseña lecciones valiosas sobre la importancia de la humildad, la fe, el papel de Jesús como nuestro Salvador. Miren, en este tema examinemos el trasfondo histórico de este versículo, sus implicaciones espirituales y cómo podemos aplicarlo en nuestra vida propia. Miren, el hecho histórico tiene lugar poco antes de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Los seguidores están buscando un medio de transporte para llevarlo a la ciudad, pero no tienen un caballo ni un burro propio. En cambio, encuentran un pollino o el burro, pero es prestado, y lo llevan a Jesús para que lo use como su montura. Si bien puede parecer extraño para nosotros ver a Jesús montando un animal, era una práctica común en la época y simbolizaba su humildad, y la modestia y el amor y el valor por ir a consumar el plan de salvación. La acción de llevar un pollino a Jesús tiene una significación profunda, ya que el pollino era un animal humilde y no era utilizado para el transporte real. La elección de esta montura demuestra la humildad de Jesús y su disposición a rodearse de lo que otros consideran común y corriente. Además, debemos tener en cuenta que la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén marcó el comienzo de su última semana antes de su crucifixión. Así que la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén tiene un gran significado espiritual. Jesús entró en la ciudad y recibió la adoración y el reconocimiento de sus seguidores. La adoración y el reconocimiento de Jesús como el Mesías que los profetas habían prometido son fundamentales en la vida cristiana. Este evento marca la historia de la última semana de la vida terrenal de Jesús y su entrada en Jerusalén. Miren, fue la primera fase de su plan divino de ofrecer su vida en sacrificio por la salvación del mundo. El pueblo aclamaba a Jesús como el bendito, el que viene en el nombre del Señor. Están haciendo referencia al significado del nombre de Jesús. Recuerden que en hebreo Jesús significa Yahweh salva. Y esto es lo que reconocemos, que victoriaron su llegada. Es lo que están diciendo. Quizás el populacho no estaba entendiendo muy bien lo que estaban diciendo, pero toda la estructura religiosa estaba consciente de lo que decían y temblaban sus propias estructuras espirituales religiosas de su tiempo histórico. Y esto es lo que reconocen cuando victorian su llegada en este pasaje. Fue una alabanza perfecta. Al decir en el nombre del Señor, se refieren a la venida del Mesías,
profetizado en el Antiguo Testamento que vendría en el nombre de Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué maravilloso! Se nos invita a tener una actitud de humildad y gratitud. La multitud está reconociendo a Jesús como el Mesías y su reacción es de alegría, de gratitud, de humildad. Una alabanza perfecta se está dando en las calles de la gran ciudad, la ciudad de Dios. Nosotros también debemos ser agradecidos con Dios por su amor y su gracia en nuestra vida, y debemos recordar que todo lo que tenemos es gracias a Él. Recordemos que Jesús es nuestro Rey y que su reino está presente en todo momento. Podemos alabar a Dios en cada momento, reconociendo su grandeza, reconociendo su amor. Podemos vivir en humildad y gratitud por todo lo que nos ha dado. Debemos de tener una actitud de agradecimiento. A veces perdemos más el tiempo pensando en lo que queremos que ocuparlo en ser agradecidos con lo que ya Dios nos ha dado. Quiero ordenar las ideas de este tema y quiero decir lo siguiente. Jesús entró a Jerusalén cumpliendo con múltiples propósitos. El más importante fue revelar públicamente que era el Mesías, ese Mesías profetizado. Sin embargo, a pesar del recibimiento multitudinario que sacudió los cimientos de la sociedad de su tiempo histórico, Jesús entra montado en un asno contra toda ideología, sea del rango popular o del rango político-religioso, porque todos en su mayoría pensaban que era un líder político. Voy a repetirlo nuevamente. Jesús entró a Jerusalén cumpliendo con múltiples propósitos, y el más importante fue revelar públicamente que era el Mesías profetizado. Sin embargo, a pesar del recibimiento multitudinario, un recibimiento que sacudió los cimientos de la sociedad de su entorno histórico, Jesús entra montado en un asno contra toda ideología del populacho, porque todo el mundo pensaba que era un líder religioso, político religioso. En realidad, quiero decirte, esta corriente sigue existiendo en nuestra vida. Quienes creemos que es el gran líder del reino de Dios, y quienes siguen creyendo que es un gran líder político, un ideólogo, filósofo. Pero la pregunta al aire para ti y para mí es: ¿y cuál es la postura tuya? ¿Quién cree que es Jesús? Dios te bendiga. Los invito a ver este maravilloso video preparado para ustedes. Anoche tuve un sueño sublime arrobador. Miraba yo a Jerusalén y al templo en su esplendor. Oí cantar a niños un coro celestial. En tanto se escuchaba un tema angelical. En tanto se escuchaba un tema angelical. Jerusalén, Jerusalén, prorrumpen voces.
creemos que una de las acciones más importantes para resolver problemas de nuestra sociedad, como la pobreza, la inequidad e incluso la violencia, es trabajar con el corazón de las personas. Un corazón enfermo puede contagiar a muchos, un corazón sano puede contagiar a otros de generación en generación. ¿Qué proyectos intervienen no solo en las circunstancias de los más vulnerables, sino que los dotan desde su interior con las herramientas necesarias para salir adelante y con la fortaleza para no desfallecer ante las dificultades? La experiencia de 40 años de trabajo editorial alrededor del mundo nos ha enseñado el poder que tiene la meditación en la Biblia y el encuentro con el amor de Dios en la vida de individuos y comunidades enteras. Ahora nos hemos propuesto diseñar una herramienta exclusiva para los niños que se encuentran en condición de vulnerabilidad.
pero no podemos hacerlo solos. Por eso hemos hecho una alianza con Visión Mundial Ecuador y ahora acudimos a ti, que eres parte del cuerpo de Cristo. Y gracias por sumarte a esta iniciativa de corazón a corazón.